Top 3 mejores compañeros. Iván Martín, que es jugador que está ahora en Girona, en primer equipo. Con Bellingham, que entrené en Inglaterra, que ya desde, desde que lo vi ya sabía que iba a llegar. Y O si no, uno de Montañesa, que por ejemplo ha jugado en primera. Verdú, claro, Verdú, ¿verdad? ¿Verdad? Ya me has dado tú la respuesta. Verdú, Verdú. Mejor jugador rival al que te has enfrentado. Buah, Gary Cahill. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al Termómetro de Fútbol, bienvenidos a una nueva entrevista de Charlando con Promesas. Tenemos con nosotros al jugador del Sardañola, a Dani Ruiz. ¿Qué tal, Dani? ¿Qué tal? Bueno, buenas noches ya aquí. Exacto. Y vamos a empezar. Normalmente hago etapa juvenil porque al final es como el cambio que todos vemos, pero me gustaría una cosa que estuvimos hablando que es la etapa de DAM. Y lo primero que te quiero preguntar sobre eso es la manera de trabajar que tiene el club, porque incluso salen muchos talentos luego a canteras de otros clubes de primera división. Me gustaría saber un poquito qué manera tiene de trabajar ahí o cómo llegaste tú por ahí. A ver, yo llegué a la DAM y llegué de la Fundación Marcet, estuve ahí un año y también fui un poco, bueno, lo típico de, pues, como todo niño pequeño, ¿no? Llegué ahí en infantiles y buscaba un salto de, bueno, estar un poco más cerca, ¿no? De lo que es tu sueño. Y como que la DAM, pues en categorías inferiores hasta juveniles, pues tiene un muy buen rendimiento. Y fue llegar ahí, se notó mucho como el cambio de profesionalidad, por así decirlo, al ser chavales tan pequeños. El ya no tener que pagar por jugar a fútbol y el tema de los viajes, la comida, todo muy, muy profesional y te ayuda también al ser pequeño, te ayuda a crecer como jugador también mucho. No sé si ese cambio de profesionalidad es el que a lo mejor te hace tener claro que querías dedicar tus esfuerzos al fútbol, ¿lo sigues teniendo? Bueno, sí, yo creo que el cambio más fue justo el año que fui a la Fundación Marcet, porque yo antes de eso estaba en el equipo de mi pueblo y fue como un punto de que ya como me aburría un poco el fútbol y quise buscar como algo más, una motivación extra. Y entonces ya a partir de ahí, pues bueno, hasta el día de hoy. Claro, otra cosa que te quería comentar es justamente la DAM, porque siempre aquí, bueno, los que somos de Cataluña tenemos claro que Barça y Español, pero es que luego siempre están compitiendo en esas posiciones y alguna vez incluso ganándoles Cornellá y DAM. Cornellá a veces también tiene bastantes convenios pues, con clubes extranjeros, pero DAM, una cosa que me ha sorprendido es que por aquí han pasado, por ejemplo, Nico Van Rijn, que está ahora mismo en el Algeciras en Primera Federación, o incluso Edu Expósito, que luego se fue a la cantera de un Primera División como era el Depor de La Coruña, Depor Fabril. En este caso, ¿tú eras consciente cuando estabas en la DAM de la cantidad de salidas que se te ofrecen y el escaparate que es realmente ser jugador de la DAM? Los primeros años no, porque al final los primeros años también, cuando tú estás en un club, bueno, yo por lo menos, te centras más en estar, en asentarte a ese club, en dar, por así decirlo, el rendimiento o en hacer lo que el club quiere que tú hagas, al final dentro, ¿no? Que es lo que te va a dar esa continuidad. Y sí que fue a partir de cadete, a finales de cadete de primer año, cuando estuve unas semanas entrenando con español tal, que ahí sí, como que dices, ostras, pues igual haciendo una temporada tal, como que empiezas a pensarlo más. Pero de primera sí que no, yo por ejemplo no me percaté de eso, no me daba cuenta. Y es que te vas a una cantera de primera división como el Villarreal. ¿Cómo se gesta ese fichaje? ¿Cuándo es exactamente? ¿Y cómo estuviste allí? Eso fue en cadete, o sea, el último año de cadete, porque ya empecé en Villarreal juvenil de primer año. Y me acuerdo que fue la Semana Santa de aquí, pues unas semanas antes me dijeron que me querían ahí, que querían firmarme y tal, que me habían estado mirando. Y nada, en Semana Santa fuimos, vimos las instalaciones tal, y bueno, se llevó a cabo el fichaje. Y la verdad que fue como decir, ostras, ¿sabes? Un paso muy grande al final. ¿Salir de Cataluña se te hizo duro? ¿Era algo que querías, que planteaste con tu familia? A ver, yo por así decirlo, siempre como que un poco el sueño que había tenido, bueno, el que tengo es poder jugar en ligas inglesas, ¿no? Que es como un fútbol que me gusta mucho. Y me acuerdo que ya desde cadetes, desde que
tienes en mente, por así decirlo, que puedes llegar a firmar ya no solamente por Barça o por Español, sino por cualquier equipo, era algo que tenía claro de lo que estaba mentalizado tanto yo como mis padres. Entonces sí que cuando salió el Villarreal, pues no dudas en el hecho de me voy a ir fuera de casa y tal. Sí que luego cuando llegas ahí te tienes que adaptar, te vas, ya no estás con tus padres, vives en una residencia, etcétera. Y es un poco un proceso de adaptación que cuesta de llevar, pero según la persona lo lleva mejor o peor. ¿Existe un puntito más de profesionalidad cuando llegas al Villarreal, al final por lo que es el club donde tiene su primer equipo? Hombre, sí hay mucha más profesionalidad, más que nada porque pasas bueno, ahora no sé cómo estará el tema de Adán, pero pasas de tener un cuerpo técnico a lo mejor de 4 personas a un cuerpo técnico de 10, entre psicólogos, readaptadores, preparador físico, fisios, o sea, y no solamente eso, sino en el tema de los entrenamientos, el ritmo, la seriedad, por así decirlo, dentro de todo el trabajo, es mucho mayor. Y también cambia un poco el punto de vista al final, lo que hemos comentado aquí en Cataluña, al final la DAM, el objetivo principal a veces es rival a batir, Español y Barça, y es como dar la sorpresa un poco. Allí incluso el Villarreal junto al Valencia son un poquito los rivales que quieren batir el resto. No sé si cómo cambia esa percepción tuya. A ver, sí que es la percepción de, claro, nosotros, por ejemplo, cuando jugábamos Barça español es lo típico de, pues el árbitro va a estar a favor de ellos, tal, no sé qué, bueno, lo típico que siempre decimos. Y ahí es un poco como, lo vives al revés, es en plan, te vas a jugar, yo qué sé, lo que tú dices, pues, a Algeciras, a Mazora, a equipos que, pues, dices, nos tienen rabia, ¿sabes? Y sí que notas un poco esa contraposición de, ostras, nos están apretando mucho y bueno, yo eso también es por el equipo. ¿Has visto algún estilo definido en la cantera grogueta a nivel de juego, por ejemplo? A ver, sí hay algún estilo definido, pero yo me acuerdo que cuando llegué, eh, como que ese estilo definido cambió un poco, porque yo también soy un punta más referencia y tal, y no era, por así decirlo, lo normal en lo que jugábamos. Y sí que, por ejemplo, los 3 años de juveniles alternamos bastante. El primer año de juvenil jugamos de una forma, el segundo año de juvenil acabé jugando de falso 9 interior y el tercer año de juvenil otra vez de punta. O sea, no, había algo definido, pero yo creo que en nuestro caso no era éramos como la ley de la excepción, ¿no? ¿Llegas a tener minutos con el senior, en este caso el Villarreal C? Sí, sí, estuve el primer año de amateur lo jugué ahí y jugué, no sé si fue 16, 17 partidos. La mitad era como los partidos en casa más revulsivos, ¿no? Y los partidos fuera de casa que eran más de balones directos, etcétera, pues era como más el recurso. Tras ese paso por la cantera del Villarreal, incluso estar un año jugando en categoría senior, llega la Vuelta a Cataluña, pasas por el Manresa. Era una decisión acertada, no sé si buscabas algo en concreto, querías volver a estar con la familia, parece que no, porque si tu objetivo al final es irte a jugar fuera, no sé cómo fue esa decisión. Pues todo viene de salir de Villarreal y lo que teníamos era una oferta fuera, en Inglaterra, que al final es lo que buscaba, que parecía que se iba a llevar a cabo y bueno, por cosas de la vida, en agosto, bueno, a 2 semanas de empezar la liga, hubo un cambio de papeles, por así decirlo, y me tocó volver para Barcelona y la opción que me ofrecieron fue Manresa. Entonces, fue un poco, tampoco tenía otra opción. Y lo que te quería preguntar es que has estado en Villarreal C en este caso, es etapa senior, y Manresa también es etapa senior, pero al final Manresa es un primer equipo y Villarreal es una cantera o que intenta como impulsar jugadores hacia arriba. ¿Ves alguna diferencia al final? No sé si el objetivo del club al final pues para un Manresa es permanencia o ascender, pero el Villarreal a lo mejor más mantener, por ejemplo, y sacar más talento. Sí, o sea, ya no solamente por el sacar talento o el mantener, sino porque también pasas de estar en un equipo en el que son todos chavales de tu edad, más o menos un año mayor a lo mejor, y somos muy jóvenes y al final tampoco hay nadie dentro del equipo o muy pocas veces hay gente dentro del equipo que lleve como esa batuta, ¿no? De experiencia y una vez llegas a Manresa me encuentro con
gente que ha jugado en categorías también a mi edad, en canteras, etcétera, y que ya tienen pues sus 28, 29 años o 30 incluso, y son gente con mucha experiencia que al final tienes que respetar y aprender de ellos, porque también tienes que aprender, ¿sabes? Y lo que más noté fue eso, fue el cambio de estar con gente de mi edad, a de golpe tener que pelearte el sitio a lo mejor con gente mayor y también un poco cambio dentro del vestuario, de los roles, etcétera. ¿Cómo fue ese primer impacto con la veteranía que antes estabas viendo en equipos rivales, al final con el Villarreal, a tenerlos dentro de tu equipo? No sé cómo es también un vestuario con gente más veterana en categoría senior. A ver, yo me lo pasaba bien porque al final, también según que veterano, ¿no? Porque hay de todo en el fútbol. Pero yo me acuerdo que había muy buen grupo en Manresa, los veteranos sobre todo eran muy graciosos dentro del vestuario y nos hacía sentirnos bastante cómodos. Luego sí que yo tampoco tenía problema en el sentido de aprender de ellos o si me daban algún consejo, aceptarlo, porque yo creo que también es según la mentalidad con la que vayas. Hay gente que a lo mejor pues le dan consejos o cosas por el estilo y lo rechaza, pero yo creo que eso también me facilitó bastante el adaptarme ahí. ¿Recomiendas moverte en invierno a un club? Llega el Mirandés en este caso. A ver, ¿cómo? Que si recomiendas, llegó en invierno, digamos, la propuesta que acabas fichando por el Mirandés. Si recomiendas tú personalmente fichar en invierno, no sé, es algo que incluso se me hace habitual a veces con las entrevistas, pero me parece raro por el hecho de eso, de que tan solo quedan 6 meses de competición y ya no tanto por si esos 6 meses vas a jugar o no, sino para adaptarte a un estilo de juego que al final no conoces o es para si te pide o te solicita a lo mejor el entrenador o el club es distinto. Sí, a ver, yo ficho en Mirandés y sí que fue un poco lo que teníamos en mente, porque al final pues salgo de Villarreal, intentamos ir a lo que es Inglaterra y por una cosa u otra acaba saliendo mal y acabo en Manresa. Entonces la idea sí que era que en invierno, si tenía alguna opción de filial, al tener eso tenía 18, 19 años, pues volver a entrar en la rueda, ¿sabes? Y sí que es lo que dices, que según cómo vayas, la situación es complicada, porque yo, por ejemplo, fui porque estaban reforzando el equipo, ya que estaban cerca de la zona de descenso, y fue llegar ahí y tenías también un poco la presión de, claro, vas a jugar y tienes que rendir porque hay que salir de ahí abajo. También te encuentras en una situación en la que yo a lo mejor no había estado nunca antes, ¿sabes? De estar cerca de las zonas de descenso y tener que achicar agua, ¿no? O tener que hacer un papel más importante para poder salir de ahí. ¿Y cómo es una segunda etapa en un club senior que es muy joven? Porque al final también Mirandés B en este caso, también incluso el primer equipo del Mirandés siempre se ha destacado a veces por tener plantilla muy joven. No sé si aportaste algo de lo que te dio Manresa, los veteranos de Manresa, para, no sé, esa veteranía que a lo mejor sirve para momentos complicados que estaba pasando el fila del Mirandés. Sí, a ver, yo creo que después de Manresa también ya no a lo mejor personalidad, sino el carácter que tienes o la experiencia que te da eso, sí que intenté pues a lo mejor transmitirlo un poco más dentro del equipo porque también había bastante gente muy joven y también por la situación y tal, a ver, aunque sea un filial, pasar por esa situación también es difícil de llevar. Entonces yo creo que sí, que también el haber estado en Manresa me ayudó a afrontar a lo mejor esa etapa de otra manera, de una forma distinta. ¿Pensaste en dejar el fútbol alguna vez? No sé si incluso el tema de la pandemia puede llegar a hacerte pensar eso. No, o sea, por ejemplo, con el tema de la pandemia, que dijeron que a lo mejor el fútbol no volvía hasta enero o una cosa por ahí, que claro, un año entero sin jugar a fútbol era complicado. Entonces yo ahí lo que busqué, yo lo que quería era jugar y lo que buscaba fue alguna opción que me diera ese trote. Entonces salió, luego fue cuando surgió lo de Polonia, no sé si me vas a preguntar ahora por eso. Y nada, y con los agentes con los que estaba en ese entonces, me dijeron que tenían un contacto ahí en Polonia, que ahí estaban jugando la liga y todo normal, que el tema del COVID, bueno, decían que no estaba afectando, pero afectaba, pero hacían como que no, ¿sabes? Pasaban de largo. Y exacto. Y entonces, pues la decisión fue seguir a Polonia y seguir trotando hasta que se calmara la cosa un poco. Parece que aquí el objetivo o el motivo que te lleva a hacer eso es
querer jugar, querer tener minutos y tener algo de ritmo y de continuidad para cuando se retomen las ligas, pues estar tú también con la puesta a punto. Pero también te iba a preguntar justamente algo que parece cada vez más habitual, que son jóvenes que se van a ligas europeas que no son, digamos, las top 5 tipo Holanda, bueno, Países Bajos en este caso, tipo Bélgica, Portugal. No sé si incluso tú en Polonia veías la posibilidad de, hostia, a lo mejor un equipo de Bélgica se me acerca. No sé si la contemplabas de ir probando fuera. A ver, yo en principio lo que fue Polonia fue más lo primero que dijimos, el hecho de ir ahí, también el estilo de vida que se lleva ahí, todo no es nada comparado aquí a Barcelona o en España, o sea, la vida es mucho más barata y se vive muy bien, pero sí que mi idea era esa, era no estar parado, jugar y luego lo mismo en el mercado de invierno, que se suponía que era más o menos cuando iba a empezar todo aquí en España, ver qué opciones había, si podía volver o si tenía alguna oferta para volver, pues plantearla, porque también ahí estaba cómodo. Y bueno, y fue eso, esperar a ver. No me planteaba tampoco tema de Bélgica o cosas así, porque al final lo tenía más presente como una transición o algo por el estilo. Y parece que al final el fútbol catalán es un poquito tu zona de confort porque llegas aquí a la montañesa y tienes también mucho protagonismo en el equipo. Sí, la verdad que me escribieron cuando estaba ahí en Polonia, que justo fue lo mismo, en el mercado de invierno fue cuando me contactaron, que habían fichado también a Verdú y a Sergio. Y la verdad que pues por el tema de condiciones y por lo que hablamos, bueno, también, sí, por el tema de condiciones y lo que hablamos, pensé que iba a ser un buen sitio para poder estar ese medio año. Bueno, es que fue medio año con el tema de la pandemia, fue diferente porque duró más, pero sí ese tiempo, una para aprender también tanto de Verdugo como de Sergio, que han sido profesionales, y dos, como para volver a tener el ritmo dentro de Cataluña. Y justamente, como me has comentado, y antes también te preguntaba, pues al final por los más veteranos o consejos, y estábamos diciendo lo de el tema de ser profesionales, ¿alguna clave que dieras o algún hábito tipo de Verdú? Y especialmente te quiero preguntar por Sergio García, por la posición al final en la que juega. No sé, ¿viste algo que dijiste, mira, pues con esto me he quedado para una clave que a lo mejor me puede dar para llegar a ser profesional, por ejemplo? A ver, sí que con Sergio tuve contacto, pero tuve menos porque, por desgracia, cuando llegué pude jugar a lo mejor 2 partidos con él, luego se lesionó y pasó menos tiempo con el equipo. Pero sí que intenté, no sé, los partidos que jugué con él, pues intentar hablar con él, intentar, yo qué sé, lo típico de en algunas situaciones aprender de su juego, pero sí que con el que más me quedé fue con Verdú, que al final fue el que más jugó conmigo y con el que más, al final también un poco medio centro punta, teníamos como más esa conexión y me quedo con cosas muy buenas de ambos, pero sobre todo también de Verdú, que fue con con el que más trato tuve. Y pasa ese que al final decimos, con el tema de la pandemia fue algo extraño, que al final se alargaron un poquito más las ligas o empezaron más tarde cuando se pudo retomar. Empezamos con ese año que hemos comentado antes también detrás de cámaras, que es el Granollers Vilassar. Prácticamente con Granollers no tienes muy pocos partidos, juegas. Explícanos un poquito cómo sucede todo eso, por qué sucede. Pues sinceramente en Granollers se suponía que, bueno, al principio tenían como una especie de convenio, lo que hemos hablado antes, con Cornellá. Entonces también un poco la idea era intentar hacer la mejor temporada en Granollers para poder llegar a optar a que se financie en Cornellá, etcétera. Y la plantilla era muy joven, había mucha gente que salía de juveniles, tal. Entonces empezamos la liga y bueno, pues eso se nota. Una liga de tercera que al final es gente con mucha experiencia, mucho veterano y tal. Y nosotros es un equipo muy joven. Y al principio los resultados no salían, luego poco a poco fueron saliendo y de la noche a la mañana, pues al final el entrenador, que también fue el que me daba la confianza y el que me trajo ahí, pues nos dijo que no podía compaginarse el trabajo con lo que era el ser entrenador y se marchó. Entonces ya después de eso estuvimos 2, 3 semanas, con un par de semanas, no me acuerdo si fueron 2 semanas o 3, con el preparador físico de entrenador
y como que la situación ahí que yo estaba viviendo no era la más agradable, ¿sabes? Entonces, después de eso, Vilasa se pone en contacto conmigo y que ya se había puesto en pretemporada y entonces decidimos ir a Vilasa, que por así decirlo me dieron la confianza para poder ir ahí y estar a gusto. ¿Cómo se da finalmente el movimiento a Sardañola? No sé si hay un objetivo personal. Sí, a ver, desde que llegué a Barcelona, después de lo de Polonia, mi objetivo siempre ha sido pues intentar ir creciendo e ir tocando, por así decirlo, categorías cada vez más superiores, ¿no? Bueno, al final también es lo que decimos, que llegar a primera, muy pocos llegan. Y yo siempre he tenido, por así decirlo, ya no el objetivo, si puedo llegar a primera, mira, ojalá algún día, ¿sabes? Pero sí el objetivo de llegar lo más alto posible dentro de lo que va a ser mi carrera, ¿no? Y pues siempre aspiro a eso, siempre aspiro a intentar llegar a una categoría más, una categoría superior, intentar hacer buenos años y que se fijen en ti equipos de una categoría superior. Entonces, Sardañola se suponía que surgió eso de que le daban la plaza, segunda B y tal. Hablé con Tony Carrillo y me dio su confianza tal. Entonces fui para allí. Al final nos quedamos, bueno, toda la movida esta de última hora, nos quedamos en tercera. Luego desaparece el Dux, pillamos la plaza de segunda B y tal. Entonces, bueno, también fue un poco el objetivo era ese. Y claro, no sé si incluso por eso de que a última hora surge todo, el objetivo al final del club ahora en Segunda Federación, que es mantenerse, intentar buscar la permanencia. Claro, sí, a ver, el objetivo ahora del club es intentar mantenerse y bueno, ya han habido los cambios, han habido bastantes cambios, sobre todo en el cuerpo técnico. Ya tenemos a Oliver, al entrenador que está en San Cristóbal. Y lo que sí que está intentando hacer el club, bueno, el objetivo aparte de mantenerse también es como están intentando profesionalizar un poco más el club y eso lo estamos notando también nosotros desde dentro. Y bueno, básicamente es eso, el objetivo es ese. Si quieres, pasamos ya con la parte final de la entrevista en la que siempre hago preguntas rápidas, este ping-pong, y si estás preparado, le damos. Vale, no, sí, sí, yo. Primera triple pregunta. Edad, posición y equipo. Vale, edad 23 años, posición delantero o centro y equipo Sardañola, Sacar un córner en corto o al área directamente. al área, directos. Top 3 mejores compañeros con los que has entrenado. Uf, top 3 mejores compañeros. Mm, yo diría que Iván Martín, que es jugador que está ahora en Girona, en el primer equipo. Con Bellingham, que entrené en Inglaterra, que era ya desde que lo vi ya sabía que iba a llegar. Y otro, me has pillado, ¿eh? Tercero, O si no, uno de Montañesa, que por ejemplo ha jugado en primera. Verdú, claro, Verdú. ¿Verdad? ¿Verdad? Ya me has dado tú la respuesta. Verdú, Verdú. Mejor jugador rival al que te has enfrentado. Buah, Gary Cahill, Balón a media altura en el área. Remate de cabeza en plancha o con el pie. con la cabeza, en plancha. Como un buen rematador de área, ¿con qué superficie del pie confías más para rematar? ¿El exterior de tu pierna más hábil o el interior de la pierna menos hábil? Interior de la pierna menos hábil. Tanda de penaltis, primer o último lanzador. Primero, siempre primero. Y se está notando en este mundial también, ¿eh? Sí, sí, sí. Juego de posición o contraataque. Más juego de posición, Ganar 5-0 o en el 90. en el 90, mientras se Obje- gane, Exacto. Objetivos de corto o largo plazo. a largo plazo. 3-4-3 o 5-4-1. 3-4-3, Falso 9 o referencia fijando a centrales. referencia. Llegadas al área de primera o segunda línea. De primera, aunque de primera es peor, pero sí, de primera. O es que te hagan el trabajo sucio y tú llegas de segunda. Ya, pero de normal siempre me toca a mí, me toca a mí pringar. Sangre caliente o sangre fría. Caliente. Champions o mundial. Uf. Eh,
mundial. Referente futbolístico, Siempre había, desde pequeño, el que me había gustado mucho era Diego Llorente. sueño por cumplir. Yo creo que jugar algún día en alguna liga inglesa profesional. Y hasta aquí la entrevista, Dani. Ha sido un auténtico placer poder charlar contigo. La verdad que muy a gusto también. Te lo he dicho fuera de cámara y te lo digo aquí también. Muchas gracias por las facilidades que nos has dado, sobre todo la semana complicada que tenéis. Y nada, un auténtico placer poder charlar contigo y no sé, una persona que desde pequeñita la tiene muy claro el objetivo que tiene. Al final eso de la liga inglesa, yo creo que es un objetivo que puede llegar y al final si se da y sigues también con esta temporada aquí en el Sardañola, no está yendo a nivel personal sobre todo nada mal. Espero que te llegue pronto. Muchísimas gracias y también un placer haber podido charlar contigo. Nada, el placer ha sido mío. Chao.